¿Qué tal, amigos de Politiquero? Es un gusto que nos acompañen en esta video información. Hoy miércoles 25 de septiembre y entrándole de lleno ya a la información que van a ver a continuación, porque hay varias cosas que celebrar, entre ellas la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional, donde se adscribe la Guardia Nacional a la Sedena, a la Secretaría de Defensa Nacional. 86 votos a favor, 43 en contra. Y pues con esto es pues una manera en que el presidente, pues con esta propuesta, busca garantizar que con el trabajo junto con la Guardia Nacional y el trabajo que viene realizando de 6 años, poco a poco se vaya viendo los resultados en cuestión de seguridad. Queda bastante claro que la población en general pues tiene un respeto y sobre todo una confianza hacia la Guardia Nacional en tan solo pues 5 años que lleva de creada esta institución. Pero esto, como ustedes saben, ha sido motivo para que pues la oposición, como siempre, diga no a la Guardia Nacional, no a la reforma judicial, no a la reforma eléctrica, prácticamente tampoco a la reforma electoral. Esto es lo que caracteriza a esta oposición que tenemos hoy en día. Esto es lo que no necesitamos en el país. Necesitamos una oposición que venga a proponer. Y esto fue básicamente lo que le dijo este senador González Yáñez, que se ha dado a conocer por los grandes discursos que ha hecho en la tribuna y en estas comisiones antes de aprobarse la reforma a la Guardia Nacional. Pues de verdad que le dio un calladón de hocico a Ricardo Anaya, que quiso pues hablar de estadísticas y decir que lo que decía el senador González Yáñez era falso, que con estadísticas quieren pintar una realidad que no es la que según los de la 4T pintan. Yo no sé qué ve Ricardo Anaya, pero aquí las estadísticas son claras y hay que tomarlas con bastante seriedad. Por eso este comentario me dio bastante risa, pero de verdad, ahorita van a verlo. Pero no más era callarle el hocico a Anaya, no masacrarlo. De verdad, escuchen lo que le dijo y el senador Yáñez a Ricardo Anaya, porque con esto, híjole, quedó prácticamente en la lona. A ver, primero, hay un libro muy famoso, clásico, escrito en los años 50 de Hoff, Cómo mentir con estadísticas. Y una de las trampas, digamos, más conocidas es escoger los periodos. Pero vamos a ser objetivos. Antes de la militarización, que fue el sexenio de Fox, hubo 60,000 homicidios. Arranca con Calderón la militarización, nos vamos a 120,000 homicidios. Continúa la militarización con Peña, nos vamos a 160,000 homicidios. Se redobla la militarización durante este sexenio y vamos a rebasar los 200,000 homicidios. ¿Cuál disminución? Punto número 1. Punto número 2. En el sexenio de Calderón, 18,000 personas desaparecidas. En este sexenio ya van más de 50,000 personas desaparecidas, de tal forma que inclusive el dato de los 200,000 homicidios podría estar subestimado. Entonces, entiendo que tenemos todos derecho a hacer nuestros planteamientos, pero sostener que ha bajado la violencia homicida en el país es faltar a la verdad. ¿Es cuánto? Por hechos.
Por hecho, senador, 2 minutos. Gracias. Primero, senador Ricardo Anaya. Gracias por la alusión. Voy a contestar estadística por estadística, pero antes señalar que los grupos generadores de violencia en este país no fueron creados en el sexenio del presidente López Obrador. Fueron creados en los sexenios del PAN y del PRI. Y le hago la lista, y anótele bien. Cartel de Sinaloa, creado en el periodo del PRIAN. Cartel Jalisco Nueva Generación, creado en el periodo del PRIAN. Cartel de la Familia Michoacana, Santa Rosa de Lima. Sí debe de saber bien el senador Anaya su estado central, Guanajuato. Que por cierto hay más homicidios ahí que a pesar de la contingencia que hay ahorita en Sinaloa. Cartel de los Zetas, ahora Cartel del Noreste. Guerreros Unidos. Ningún grupo generador de violencia en este sexenio. Todo es herencia de ustedes, del PRI y del PAN. Y sí es verdad que ha bajado los índices de homicidios, lo quiero volver a precisar. Andrés recibe en el 18 más o menos 100 homicidios por día. Ahorita hay alrededor de 80 homicidios por día. Hay un descenso. Pasa que, como lo dije, se hace una cuenta mañosa por parte de sus asesores, que son los principales periodistas chayoteros, que nada más suman la cantidad total de homicidios. Eso sí es ser mañoso en el manejo de las estadísticas. Eso sí es ser maniobrero. Ustedes tienen que aceptar que ya no son oposición, porque oposición es decir esto no y esto sí. Ustedes son reacción. Si Andrés dice blanco, ustedes dicen negro. Y si Andrés dice negro, ustedes dicen blanco. Ustedes no son opositores, son reaccionarios. Por eso les va mal. Y si siguen con esa narrativa, les va a ir peor. Concluye, senador. Porque como bien lo dijo don Benito Juárez, el triunfo de la reacción, no dijo de la oposición, es moral y estadísticamente imposible. Ya solo le quedó reírse a Ricardo Anaya, como bien vieron, porque la verdad es que agarraron las estadísticas de Ricardo Anaya y las hicieron completamente trizas. Así se las rompieron en la cara y quedó prácticamente mudo. ¿Y cómo no va a quedar mudo si toda la violencia fue generada en los gobiernos del PRI y el PAN? Es cierto, este gobierno tiene desafortunadamente pues la mayor cantidad de homicidios en toda la historia del país. Pero como bien dijo el senador Yáñez, esto es herencia. Ellos quieren que se resuelva el problema así, como si ellos, que estuvieron 80 años, 90 años en el poder, si nunca lo pudieron resolver. Es más, estaban coludidos con el crimen organizado. ¿Con qué cara vienen a exigir que se den resultados en 6 años de gobierno? Y resultados cuando la estrategia ha sido buscar por la vía pacífica la seguridad del país. Ahí están creando la Guardia Nacional y no la quieren. Pero eso sí, los gobernadores, a pesar de que salen públicamente a decir que están en contra de la militarización, son los primeros, los gobernadores de oposición, los primeros que están pidiéndole a la federación que les manden a los agentes, a los policías de la Guardia Nacional. Por Dios, hay que ser un poco congruentes. Mientras esta oposición no muestre congruencia, están destinados al fracaso y a la derrota en las urnas. Y vean, mínimo deberían de aceptar
su realidad. Los narcogobiernos panistas causantes de la violencia en México, Fox y Calderón en la cárcel deberían estar, testimonios sobran de su protección al Chapo Guzmán. Vean esta declaración que ya tiene tiempo. Hermano del secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza, confiesa narcogobierno del PAN. Por eso yo siempre he recalcado, el PRI nos llevó a una cultura de corrupción, de pues hoy sí que de saqueo, de entrega de nuestros bienes, pero lo que hizo el PAN para mí fue todavía peor, porque si le sumamos todo lo que hizo el PRI y todavía le agregas la violencia que generaron los gobiernos panistas, perdónenme, pero híjole, si yo quisiera que desapareciera, sí quiero que desaparezca el PRI igual, pero por mí que se pudra primero el PAN y después el PRI, porque toda la causa de nuestros grandes problemas hoy en día de inseguridad vienen por culpa del PAN. También del PRI, pero más del PAN, porque en 6 años ocasionaron esto que no ocasionó de alguna manera el PRI. Eso creo que es más que claro. Y aquí está la prueba, por eso lo menciono, porque este video ya es viejo, pero hay que recordarlo. Calderón y Fox lo sabían. Les nómbranos un tipo inteligente, bien armado, con muchos recursos, con una pandilla de sicarios bien armada. Y Fox dice rapidísimo, y aquí lo narro con pelos y señales. Ya lo tengo, el Chapo Guzmán. Joaquín. ¿Y cómo creen que sacaron al Chapo de la cárcel? ¿No? Entró la policía judicial, lo vistieron de policía judicial y lo sacaron en un operativo ante un aparente motín que había que sofocar. Salió caminando disfrazado de policía judicial. Así salió el Chapo de la cárcel. Y eso lo sé porque alguien que ya murió, un poco antes de morir, me lo contó con pelos y señales, y se llama Carlos Abascal Carranza, mi hermano, el que fue secretario de Gobernación y que se murió de cáncer, por no decir todas las cosas que vio en los 6 años que estuvo ahí cerca del poder. ¿Qué vio que no pudo decir, a pesar de que su médico le decía, platíquelo, don Carlos, dígale a su hermano el psicólogo, secreto de Estado, y se murió con un cáncer de la punta de la lengua a la punta del estómago, por no hablar? Pero algunas cosas alcanzó a decir, entre otras, cómo salió el Chapo de la cárcel. ¿Y por qué salió? Como proveedor designado. ¿Cuántos años fue protegido el Chapo exactamente? 13 años, como proveedor designado. Lo mismo hizo Calderón. Combatió a todos, hizo matazón de narcos en todo México. ¿Cómo es que pues coincide todo lo que ha venido sucediendo en el país con los gobiernos panistas? Y repito, no se está buscando militarizar al país. Militarizar sería que tuviéramos a los soldados y que estuvieran por toda la república y que estén resguardando, no sé, o sea, que no te permitan incluso como ciudadano libre pues realizar tus actividades, tus funciones, lo que tú quieras realizar, siempre y cuando no afectes pues el bienestar de nadie más. Sin embargo, pues no, vemos que construyen hoteles, construyen trenes, construyen aeropuertos, refinerías. Vemos cómo la Guardia Nacional, bueno, no la Guardia, sino el Ejército está contribuyendo al desarrollo del país. No está, esto para a mí, al menos a mí, no eso, yo no lo tomo como una militarización, porque es la realidad. En los tiempos de Calderón veías un militar, híjole, y te asustabas con tanto retén que había, y te pedían prácticamente revisión de tu automóvil. ¿Y qué pasaba? Pues no te quedaba de otra. Hoy no. Y si lo hacen, bueno,
pues no te sientes como que invadido, no lo sé, o sea, no sé cómo se sentirían ustedes, pero pues yo digo, en su momento con Calderón, a mí sí me ponía nervioso que me tuvieran que parar, y no es porque uno llevara algo, uno hiciera algo, simplemente porque sabías que te podían incluso hasta sembrar algo por allá y te iban a culpar de algo, o sea, estábamos, hoy sí que, híjole, todos los mexicanos estábamos nerviosos. Hoy no se siente ese nerviosismo en el país. Y vean, hoy que critican esto de la Guardia Nacional que pasa a la Sedena, que esta oposición, como bien dijo el senador, solo es reaccionaria, dice no a todo, ni siquiera con un argumento que logre convencer no a los senadores de la 4T, sino al pueblo, de que a lo mejor pudieran tener razón, ¿no? Les encanta que los estén humillando una y otra vez, y en esta ocasión también lo hizo el senador Adán Augusto López, que fue gobernador del estado de Tabasco, y así le respondió a Marco Cortés. Lo desarmó en tan solo un minuto. Senador Cortés, dice usted que nadie ha querido contestarle a una pregunta. Yo se la voy a responder fácilmente. ¿Sabe por qué? Suponiendo sin conceder, pudimos haber cambiado de opinión respecto al esperpento ese que conocimos como Ley de Seguridad Interior, por una simple y sencilla razón, porque aquí cuando menos habemos 3 compañeros del grupo parlamentario de Morena, que tenemos algo que usted no va a llegar a tener nunca, experiencia de gobierno. El pueblo nos dio la confianza y por eso Alejandro Murada, Javier Corral y un servidor fuimos gobernadores del estado, de nuestros estados. Y cuando uno ejerce tareas de gobierno, cuando uno tiene el mando de la seguridad pública, del Ministerio Público, cuando uno está constitucionalmente obligado incluso a administrar el poder coercitivo del Estado, uno entiende cómo se mueven. Más claro ni el agua. Y es cierto. Precisamente, y no lo había analizado desde esa perspectiva que lo dice Adán Augusto, ellos que fueron gobernadores tienen bajo pues su espalda o vienen cargando en su espalda lo que es la seguridad de un estado. Imagínense la responsabilidad. Por eso digo, si ellos nunca han sido gobernadores y ahora menos con esta oposición que va a terminar pues no desapareciendo, pero porque a lo mejor van a surgir otros, pero estos políticos sí van a ir quedándose rezagados de la vida política de este país, porque no nos sirven para nada y el pueblo los sigue conociendo, se sigue enterando de quiénes son, y el día que vayan a pedir el voto, pues van a ir, hoy sí que a volar, porque posiblemente después ya con la doctora Sheinbaum venga la reforma electoral y se acaben los plurinominales, que muchos estarán a favor, pero francamente no son votados. Yo no entiendo por qué tenemos que seguir con plurinominales que lo único que ocasionan es una, pues bien dicho, una sobrerepresentación, por las cuales yo no entiendo por qué supuestamente a las minorías ayuda. Yo no veo de dónde ayuda a las minorías, porque al final de cuentas el que ganó tiene mayor número de diputados o senadores, pero al final de cuentas, repito, nadie los votó. Y es un invento para seguir teniendo y ejercer estos curules como parte de negociaciones que ya no van a estar en la práctica, ya no están en la práctica incluso desde el 2018 con la 4T. Así que no existe razón, creo, válida para ejercer o seguir manteniendo a los plurinominales. Así que se agarren la oposición porque viene más.
Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta video información. Suscríbanse a nuestros canales Politiquero TV y Politiquero Noticias. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Aquí al lado verán los botones de suscripción y arriba aparecerán más videos para que sigan informándose. Mi nombre es Cristian. Nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.